Hemos estado viendo por varios meses todo lo que Jesús hizo, que Juan consideró las señales importantes, aquellas que nos podían llevar a creer. Y hemos visto que el objetivo con el que Juan escribió este libro es precisamente ese. Hemos visto, como dice en Juan 21, que estas cosas Juan las escribió con ese propósito, que nosotros podamos creer lo que está escrito. Y nosotros queremos, en Juan 20, verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan tiene un propósito muy claro cuando escribe el Evangelio, quiere que podamos creer. Y él ha estado dándonos diferentes señales. Hemos estado viendo enseñanzas asociadas a esas señales y cómo Jesús se ha manifestado como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y aquí, si tú recuerdas la semana pasada, después de ver el capítulo 10, cuando Jesús se muestra o se presenta como el buen pastor, dice que los fariseos en la fiesta de las luces quieren apedrearlo, quieren matarlo. Y eso está en el verso 39 del capítulo 10. Y dice que Jesús en el verso 40 se va de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y es muy interesante porque si piensas bien esto, el capítulo 1 de Juan comienza después de los primeros 18 versos, que son el prólogo, comienza con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús en el río Jordán. Y después Jesús comienza su ministerio, y vemos aquí, y lo comentábamos la semana pasada, que en este pasaje, en el capítulo 10, Jesús da su último sermón en Jerusalén. Él se va y dice que regresa al lugar donde había iniciado su ministerio, allá en el Jordán, donde Juan había estado bautizando, y allí dice que mucha gente cree en él. Y dice que muchos creen porque recuerdan cómo Juan el Bautista no había hecho señales, pero dice todo lo que dijo de este era verdad. Juan anunció la verdad, y cuando Jesús regresa a ese lugar, dice que muchos creen en él. Ahora, Jesús está allá, está lejos de Judea, se había ido a esa región en Galilea, al río Jordán, y dice que en el versículo 1 del capítulo 11 tiene un amigo enfermo, un hombre llamado Lázaro, que vivía en Betania. Ahora, Betania estaba cerca de Jerusalén, y nos dice allí, como un dato adicional, que este Lázaro vivía en la aldea de María y de Marta, su hermana. Es decir, toda la familia vivía en Betania. Y en el verso 2 nos dice que esta María que se menciona aquí, que es hermana de Lázaro, es la misma que enjugó y que puso ese perfume en los pies del Señor. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 12. Pero Juan cita esto como un hecho muy conocido en ese tiempo, y probablemente así era. Mucha gente había escuchado de lo que había hecho esta mujer. De hecho, ese pasaje también Lucas lo menciona, de tal forma que aquí Jesús escucha que su amigo está enfermo. Dice allí en el verso 3 que lo supo porque las hermanas enviaron a un mensajero para decirle a Jesús que el que amas está enfermo. Ahora, piensa en esto. Estas mujeres, María y Marta, que hemos visto por la historia en Lucas, que eran muy diferentes. Veíamos que Marta era la mujer trabajadora, hacendosa, aquella que siempre está preocupada por las cosas que faltan, porque todo esté bien hecho. Y veíamos a María, la que se sentaba a escuchar al Señor a sus pies. Eran muy diferentes. Dice que ellas dos mandan a alguien para que le diga a Jesús que su amigo al que ama está enfermo. Ahora, Juan siempre se identifica como el discípulo amado. ¿Estamos de acuerdo? Siempre menciona que el discípulo amado, el que se estaba recostado en su regazo. Y Juan está mencionando el afecto especial que había entre Lázaro y Jesús. Y me llama la atención porque dice que lo mandan y le dan un mensaje. No le dicen, ¿sabes qué? Lázaro dice que vayas porque está enfermo, ni María y Marta dice que vengas porque Lázaro está enfermo. Dice, el que tú amas está enfermo. Y sabes, esa es una forma implícita de pedirle ayuda, ¿no? Le decían, oye, ¿sabes qué?
la persona que amas está enferma. Y hacen la petición basada en el amor de Jesús hacia Lázaro, no en el afecto que Lázaro tenía hacia Jesús. No le dicen, Lázaro, el que te ama, te dice que vayas. Y esa es una garantía que tenemos también nosotros cuando pedimos al Señor. Nosotros nos acercamos a Jesús y podemos pedir con confianza, no porque nosotros le amemos mucho, sino porque Él nos ama a nosotros. Siempre podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos a Jesús con la garantía de que Él nos ama y podemos poner nuestras peticiones delante de Él. Ahora sucede algo importante, porque vamos a ver aquí cómo el amor de Dios es compatible con el sufrimiento humano, algo que muchas personas no pueden entender. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que Dios, si es amor, permite que la gente sufra? Pero algo vamos a aprender del sufrimiento y del amor de Dios en este pasaje. Dice aquí que le dan ese mensaje. Ahora, ese mensaje, según los eruditos, toma más o menos un día en que vayas de Betania hasta esa parte del Jordán, más un día de camino. Así de que llega ese mensaje a Jesús y el verso 4 nos dice que Jesús oye este mensaje y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto es algo importante, porque Jesús no estaba diciendo que Lázaro no iba a morir. Lo que Jesús estaba diciendo es que la muerte no tenía la palabra definitiva, sino que esta situación, aun cuando hubiera muerte de por medio, iba a servir para la gloria de Dios. Y cuando Jesús menciona esto, no está pensando en que la gente iba a glorificarlo necesariamente, sino estaba pensando en la revelación de Dios que iba a haber a través de este hecho. A través de este hecho doloroso para algunas personas, Dios iba a poder manifestarse, iba a poder mostrarse a la gente. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Esto es para la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos entender cómo las situaciones de sufrimiento, como el dolor a veces en las personas puede ser compatible con el amor de Dios, y cómo esas cosas pueden servir para que la gente pueda ver de una forma diferente a Jesús. Pero Dios lo hace así. A Dios le encanta hacer cosas bonitas, cosas buenas de las cosas malas. Dios puede tomar al peor de los pecadores y hacer una obra transformadora para mostrar a la gente y que la gente pueda ver la gloria de Dios a través de una vida transformada. Dios puede sacar cosas hermosas de las cenizas del sufrimiento, y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Yo sé que hay un propósito más elevado que un simple milagro en esta situación. Esto es para que Dios sea conocido, para que sea manifestado de una forma gloriosa. Y la cosa importante también aquí es que, si ustedes se fijan, dice, esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y algo que Jesús ha estado insistiendo a lo largo de este libro, o Juan ha insistido acerca de Jesús, es que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Cuando la gloria es dada a Jesús, el Padre es glorificado en el Hijo, y el Hijo es glorificado en el Padre. Jesús decía, todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo ha pedido, lo hago porque mi Padre me ha dicho que lo haga. Así de que no tengas miedo de dar gloria a Jesús, porque cuando tú glorificas al Hijo, estás glorificando al Padre también. Aquí Jesús sabía bien ese propósito, y Él le dice, ¿sabes qué? Esto no es para muerte, hay un propósito más alto que un milagro. Dice allí, en el versículo 5, y amaba Jesús a su hermana y a Lázaro. Y esto es significativo, porque ya había mencionado y se va a mencionar 3 veces el amor que tenía Jesús para esta familia. Menciona el mensajero, Lázaro, el que amas. Aquí dice Juan, y realmente amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y ¿sabes qué? Eso me da tanto ánimo. Porque si tú lees el pasaje de Lucas, te quedas con la impresión de que el Señor amaba más a María, porque María es la que estaba sentada a sus pies escuchando. Porque Jesús regaña a Marta y dice, Marta, tú estás tan afanada con tantas cosas, no le vas a quitar la buena parte. Pero aquí vemos que Jesús ama a Marta así como es, hacendosa y preocupada por las cosas, porque todo esté hecho. Y no podemos culpar a Marta. Ella, imagínate, si viene Jesús a tu casa, alguien tiene que lavar el baño, alguien tiene que limpiar la mesa, alguien tiene que barrer la sala.
Y no vas a decir, Señor, es que me voy a sentar aquí nada más. Ella estaba preocupada por ser una buena anfitriona. Ahora, podemos perder cosas importantes por afanarnos en esas cosas, pero Jesús amaba a Marta así como era. Jesús amaba a María, aquella que pues a lo mejor no le ayudaba a barrer, pero estaba sentada escuchando al Señor. Y amaba a Lázaro, que lo único que nos dice es que se murió, pero no nos dice nada más de Lázaro, pero lo amaba el Señor. Igual amaba el Señor a los tres. Y eso me da mucho descanso, porque sea que barras, sea que no barras, sea que no sepas si tienes alguna gracia o si la tienes, el Señor te ama, nos ama. Y eso no cambia, no importa el desempeño. Hemos hablado, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios se mantiene siempre igual. No puede crecer, no puede disminuir, porque entonces no sería perfecto, pero Dios nos ama perfectamente. Así de que nos dice aquí que amaba a los tres. Y dice el verso 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y tiene mucho sentido eso, ¿no? Si amas tanto a esta familia, está enfermo tu amigo, pues te quedas 2 días más donde estás, ¿no? Sigues haciendo tus cosas. La verdad que suena contradictorio y quizá te recuerda alguna situación donde tú estás pidiéndole al Señor Jesús y dices, ¿dónde estás? Cuando más te necesito. Y algunos podrían decir, pues si ese es el amor de Jesús, que no me ame tanto, ¿no? Si se va a tardar 2 días porque Él me ama. Pero simplemente está mostrando, Dios está en control de todas las cosas. Y si algo podemos estar seguros es que Dios nunca va a llegar tarde a ningún lado. Dios está por encima del tiempo, por encima de los apuros que podamos tener como seres humanos. Y si algo podemos ver aquí es que Jesús tenía su agenda bien establecida, conocía bien sus prioridades y sabía que Él tenía un plan para seguir. Ahora, pregunto, ¿Jesús no podía haberlos sanado a distancia? Control remoto, aplasta el botón y ya sana a Lázaro. Lo había hecho antes. Vimos cuando sana al hijo del noble o cuando sanó al siervo del centurión, ¿no? Que él solamente dijo la palabra y sucedió. Pero vemos aquí que Jesús no lo hizo. Jesús no mueve su plan, sino que se mantiene en la agenda que el Padre le ha dicho. Ahora, hay algo que podemos aprender aquí nosotros también. Dios nos ama y eso es una verdad que no cambia. Pero también vemos que el hecho de que seamos amados por Dios no implica que no suframos. Y eso es importante porque el día de hoy, y yo sé que podemos tener casos entre nosotros, mucha gente ha sido lastimada porque malamente a veces nos han dicho que si tú eres creyente, que si tú eres cristiano, no puede pasarte nada malo. Si tú eres cristiano, no vas a padecer cuestiones económicas, no te vas a enfermar, es más, si te enfermas es que no tienes fe. Y hemos escuchado esas situaciones, y cuando las personas pasan por esas situaciones críticas, entonces sienten tristeza, se sienten condenados algunos, dicen, bueno, ¿qué pasó? Si he creído en Jesús, ¿por qué estoy padeciendo financieramente? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Sabes qué? En ningún lado tenemos garantía de que el amor de Dios nos va a librar del sufrimiento. No lo hizo con su Hijo Jesús. Dice que por el contrario, padeció en la carne y fue perfeccionado en la obediencia cuando estuvo en este mundo. Y Jesús era el Hijo, el único Hijo de Dios. Ahora, algo importante que vemos aquí es que también, aunque estemos sufriendo, eso no impide que llevemos nuestras necesidades a Jesús. Marta, María, Lázaro estaban padeciendo, Jesús no llegaba, pero dijeron, ¿sabes qué? Manda y dile a Jesús que está enfermo. Nosotros podemos ir y decirle a Jesús que estamos sufriendo, Jesús lo sabe, pero nada impide que vayamos y pongamos nuestras necesidades a Jesús. Y número 3, la respuesta del Señor puede tardar, pero siempre responde. El Señor siempre responde. Y hemos hablado de esto. La oración siempre es contestada. El Señor te puede decir sí, te puede decir no, y te puede decir, espérame tantito, no ahorita. Siempre va a responder la oración. Y en algunas ocasiones puede tardar. Ahora, vemos en el verso 7, dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si recordamos entonces en el capítulo 10, vimos que Jesús había salido de Jerusalén porque los judíos querían apedrearlo y se había ido por ello al Jordán. Y ahora tiene que pasar para allá. De hecho, Betania está más o menos a poco menos de 2 millas de distancia de Jerusalén. Y Jesús dice: ¿saben qué? Tenemos que ir a Judea. Y los discípulos: ¿qué, maestro? Pues casi te matan la última vez que estuvimos allá. ¿Qué onda? ¿Cómo se te ocurre ir para allá? Y mira la respuesta de Jesús en el verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora, Jesús hace una pregunta. Le dicen: ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre? Vamos a ir para allá si te quieren matar. ¿No tiene acaso el día 12 horas? Sí. ¿Y? ¿Cuál es el punto? Y Jesús lo que está diciendo es: mira, en un día normal tú tienes de hecho 24 horas, pero solamente 12 de ellas tienen luz. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Hoy podemos hacer días de 24 horas. Tú llegas a tu casa, prendes la lámpara y sigues trabajando. Pero en aquel entonces solamente trabajabas en el tiempo que había luz. ¿Sí? En esas 12 horas tenías para aprovecharlas al máximo y hacer todo lo que puedas. Incluso viajar, porque si viajabas de noche te caías en un bache y no lo ibas a ver, ¿no? Era peligroso. Entonces dice Jesús: solamente tenemos 12 horas para trabajar. Tenemos que aprovecharlas. Y Jesús lo veía en varias dimensiones. Primero, él sabía que su ministerio milagroso público estaba por terminar. De hecho, a partir del capítulo 13 en adelante, ya no vas a ver a Jesús haciendo milagros. Ya no vas a ver a Jesús predicando en público. Jesús se va a enfocar en sus discípulos, solamente en los preparativos de su muerte. Y vamos a ver el detalle de su última semana. Pero su ministerio público termina aquí prácticamente. Y Jesús dice: tenemos 12 horas, hay que aprovecharlas al máximo. Jesús sabía que tenía una agenda que el Padre había puesto y él dijo: si no lo aprovechamos, puede estar fuera de la voluntad de mi Padre. Número 2, Jesús sabía que mientras estuviera cumpliendo con la voluntad del Padre, estaba seguro. Él podía ir a Judea con la seguridad de que nada le pasaba todavía, porque él sabía que no era el tiempo. Él estaba marchando en la agenda que el Padre había establecido. ¿Sí me explico? Jesús podía ir allá porque sabía que esa era la voluntad del Padre y sabía que ahí estaba seguro, aun cuando hubiera riesgos alrededor. Y los discípulos tenían que aprender que mientras ellos caminaran con la luz, no iba a haber problema. En lo natural, la luz, como menciona aquí, dice en el verso 10, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y en el versículo anterior dice: no tropieza porque ve la luz de este mundo. La luz de este mundo en lo natural es el sol. ¿Estás de acuerdo? Cuando está el sol, pues no vas a tropezar porque ves con la luz de este mundo. Pero Jesús, hablándole a sus discípulos, le dice: si tú sigues la luz de este mundo, espiritualmente hablando a Jesús, tú estás seguro, y en esas 12 horas tú puedes trabajar sabiendo que tu vida está segura. Es lo que le sucedió a Pablo. Pablo estuvo en varias ocasiones en peligro de muerte, en naufragios, apaleado, apedreado, ¿sí? Y Pablo siempre sabía que el Señor lo estaba guardando. ¿Y qué pasó? Le dicen: ¿sabes qué? Cuando subas a Jerusalén te van a llevar así prisionero al César. Dijo: tengo que subir a Jerusalén. ¿Y qué le decían los hermanos? No subas, por favor. Y Pablo, ¿qué les dice? Hermanos, no me hagan llorar. Si es necesario que dé mi vida, la voy a dar, porque eso es lo que el Señor está pidiendo de mí. ¿Qué podemos aprender de esto nosotros? Qué importante que aprovechemos el tiempo como Jesús lo hacía. Que nosotros podamos vivir de una manera sabia. Que nosotros podamos aprovechar cada día que el Señor nos da en esta vida. Vamos a terminar el año. Y siempre cuando empezamos el otro decimos: qué padre, ¿no? Como estrenar cuaderno. Ahora sí voy a escribir con la letra bonita y todo, no como el otro cochinero que tengo, ¿no? Tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ¿sabes qué? El Señor nos está llamando para que caminemos en esas 12 horas, en ese tiempo que el Señor nos dé, aprovechando el tiempo. Nadie tiene más de 12 horas.
Nadie tiene más de 24 horas al día. Todos tenemos un tiempo que el Señor nos ha dado y está limitado. Nadie va a vivir por la eternidad aquí, en este mundo. Vamos a morir y si hemos confiado en Jesús vamos a vivir por la eternidad. Pero en este mundo tenemos un tiempo limitado. ¿Cómo vas a vivirlo? Jesús lo vivió a la luz de la agenda del Padre. Él vivió aprovechando el tiempo que tuvo. Y nosotros tenemos que hacer esto. Es decir, debemos aceptar la invitación de Jesús primero, antes de que se acabe el día, porque cuando el día se acabe ya no vas a poder hacerlo. En esta vida tú necesitas aceptar la invitación que te hace Cristo para tener vida eterna. Cuando el día acabe, cuando llegue la muerte, ahí ya no vas a poder decidir. Puedes decidirlo hoy. Si ya decidiste la invitación, si ya has creído en Jesús, necesitamos tomar la invitación para vivir de una manera sabia a la luz de la eternidad. Esta vida está limitada y solamente tenemos unos cuantos años para hacer que esta vida cuente, para hacer que esta vida sea significativa en la eternidad. De alguna manera podemos gastar nuestra vida en cosas triviales, podemos gastarla en cosas que no son malas en sí mismo, pero que no tienen ningún impacto en la eternidad. Podemos gastarlas en hacernos ricos o en el intento, ¿no? Voy a morir en el intento, aunque sea, pero quiero ser rico. Y puedes desgastar tu vida, tu cuerpo, para algo que solamente te sirve en este mundo. Pero por el contrario, podemos gastar nuestra vida en las cosas que tienen impacto ahora y en la eternidad. Y la pregunta es, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas, tus capacidades el día de hoy? ¿Y en qué vas a gastar el año que el Señor te está concediendo en unos cuantos días? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sabemos por la palabra de Dios que Dios nos ha llamado a cada uno con un propósito. Efesios 2, ¿se acuerdan? Verso 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El Señor tiene un plan, un propósito para ti y para mí. ¿En qué vas a gastar tu vida? No vivamos como aquellos que no tienen esperanza para la eternidad. No vivamos como aquellos que no han sido llamados, sino que andemos de una manera sabia. Jesús eso es lo que hacía y le dice a los discípulos: señores, tenemos tiempo limitado, hay que aprovecharlo. Vamos para allá. Ahora, ellos sabían que eso implicaba un riesgo alto. De hecho, allí les da la razón por la cual se está arriesgando. Dice el verso 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Ahora, los discípulos como siempre andan en otro rollo, ¿no? Verso 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. No, Señor, si ya está durmiendo, pues es que ahí la lleva, ¿no? Entonces va a estar bien. Y Jesús estaba hablando de la muerte. Ahora, no podemos acusarlos de ser muy papa, ¿no? Porque en realidad el término no lo usaban mucho en ese sentido. No hablaban mucho de dormir para despertar. No, nadie pensaba en que te mueres y luego resucitas de una manera cotidiana. Sí creían en la resurrección, lo vamos a ver más adelante, pero no en el contexto como Jesús le decía: está muerto, voy a ir a despertarlo, voy a ir a resucitarlo. No es algo que estuviera en su mente. Como no entendieron, en el verso 14 Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, mas vamos a él. Ahora, Jesús no se está alegrando de que Lázaro se murió. Dice: me alegro de que ustedes no hayan estado allá, ¿no? Me alegro de que vayan a ver este milagro. Me alegro de que van a poder ver de que lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Dice el verso 14, ¿cuál es la intención que tenía Jesús en mente? Quiero que crean. Y otra vez, la palabra está escrita para que nosotros podamos creer. Es fácil que creamos en Dios, no es tan fácil que le creamos a Dios. Y es lo que aquí Jesús le está diciendo a los discípulos: esto me da gusto porque van a poder creer cuando vean esto. Y el Señor allí, en el verso
15 les está aclarando el propósito. Vamos a ir allá, voy a hacer algo con Lázaro y ustedes van a creer. Vamos a él, le dice. Ahora, después de decir que Lázaro estaba muerto y que el Señor diga, vamos con Lázaro, Tomás, el cuate, el Dídimo, dice el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús dice, Lázaro ha muerto, vamos con él, vamos a Judea. Y Tomás dice, pues vamos a morirnos todos. Y todos así como que, ¿de qué estás hablando, no? Tomás no entendía tampoco, no sabía bien a qué se refiere. ¿Vamos a morir con Jesús o vamos a morir con Lázaro? Jesús dijo, vamos con Lázaro. Y Tomás dice, vamos y muramos con él. ¿Con Jesús o con Lázaro? No lo sabemos, pero lo que sí sé es que Tomás no tenía idea de lo que estaba diciendo. Simplemente está expresando una confianza, sabiendo que hay peligro de muerte. Dice, vamos con él. No sabía bien lo que estaba hablando, pero él creía que aún en medio de la muerte, el Señor podía hacer algo. Y ahí va para allá. Ahora, dice en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, este dato es importante porque esos 4 días, algunos tratan de explicar más o menos la cronología y dicen, ok, Lázaro estaba enfermo, Marta y María mandan los mensajeros, el mensajero sale, en cuanto sale el mensajero el camino tarda un día, así de que en cuanto salió Lázaro muere, el mensajero no sabe, llega con Jesús, le dice, ¿sabes qué? Lázaro ya está enfermo, se regresa el mensajero, Jesús se queda 2 días más, ya van 3 días, y después del segundo día que se queda allí en Jordán, emprende el camino de un día y Jesús llega al 4.º día. Ahora, el 4.º día para algunos tiene un significado especial, porque en la antigüedad, en esa época, había algunas leyendas o algunas creencias, casi supersticiones judías. Una de ellas era que una persona muerta, todavía durante 3 días, el alma del muerto rondaba el cuerpo para ver si había chance de meterse todavía. Pero después del 3.er día, cuando el cuerpo ya se corrompía, dice, pues ya no había esperanza de que el espíritu o el alma regresara al cuerpo. Era algo así como que el cuerpo ya estaba tan feo que ya ni ganas le daban de meterse, ¿no? Mejor se iba. Pero el caso es que eso es algo que creían allí. Dicen, ¿sabes qué? 3 días todavía hay chance, pero después al 4.º día ya no hay esperanza de que vuelva a la vida. De hecho, si ustedes recuerdan, así como con Jesús, van al 3.er día, las mujeres llevan especies aromáticas, porque las tumbas más o menos eran cuevas, eran cavadas en la piedra, más o menos el estándar era como 2x2, y las podían hacer horizontales o verticales, y básicamente lo que hacían es que tallaban un carril donde ponían una piedra que rodaban en ese carril y tapaban la entrada de la tumba. Ahora, dejaban ahí por algunos años al muerto. Cuando ya pasaba el tiempo suficiente, muchas veces abrían la tumba, agarraban los huesitos y lo metían en una cajita, ¿no? Un osario, y ahí curado tenían los huesitos ahí de la familia, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando José dice, llévense mis huesos, ¿no? Cuando salgan de Egipto. Entonces tú puedes tener los huesitos ahí de la familia en tu cajita, y la tumba entonces lo único que hacían, la preparaban para que no apestara tanto, para que no oliera tanto por la descomposición. Entonces hasta el 3.er día todavía la visitaban. Aquí Jesús llega al 4.º día. Ahora piensa en esto, imagínate, la familia tiene esa amistad con Jesús, le mandaron mensajero, no llegó, no estaba cuando estuvo enfermo, no estaba en el funeral, había pasado ya 4 días y están ahí toda la gente todavía llorando a Lázaro. Y dice el verso 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos la distancia que mencionábamos, 1.7 millas aprox. Y dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. No solamente la gente de Betania había ido al funeral, sino que la gente de Jerusalén había ido a Betania para llorar, para consolar a las hermanas.
muchos piensan que Lázaro, su familia, no era una familia pobre, era una familia conocida, y en la antigüedad, en ese tiempo, si tú, aunque fueras pobre, si un familiar tuyo fallecía, por lo menos tenías que contratar 2 flautistas y una llorona profesional. Entonces tú te traías a tu llorona y empezaba a gritar, ¡ay, Lázaro! Y llorando y gritando, y el flautista tocando una rolita acá, todas las golondrinas, ¿no? Tararana, y toda la gente llorando, porque era una forma común de expresar el dolor por alguien. Y mientras más fuerte fuera la manifestación, mientras más grande fuera la manifestación de dolor, era más importante la persona. Entonces aquí, por lo que vemos, mucha gente se había movido de Jerusalén y estaban allí con estas hermanas. Entonces imagínate el panorama, gente llorando. Si contrataron con unas 10 lloronas, imagínate en unas 10 plañideras ahí gritando a grito tendido, todos con su cilicio, con ceniza. Era algo triste estar viendo eso. Y en la cultura de Oriente no son como aquí, que somos todavía más recatados en nuestras emociones, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento mal, lloro, pero no somos tan expresivos como, y es una cuestión cultural. Allá es a grito tendido. Entonces Jesús dice allí que va llegando. Había mucha gente que habían ido a consolar a las hermanas, y dice el verso 20 que Marta escucha que Jesús viene y se salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta va a encontrar a Jesús, y las palabras de Marta en el verso 21 dice: Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, estas palabras las podemos interpretar de diferente manera. No estamos escuchando el tono. Pudo haber sido, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O puede haber sido, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y creo que la segunda opción es la que casa mejor, porque si tú te fijas lo que dice después, dice el verso 22, mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado así. Pero sé que aún ahora, lo que tú pidas al Padre, Él te lo va a dar. Y otra vez, Jesús llega al momento justo para el milagro. No llegó tarde. Qué importante, si te fijas allí, lo que Marta sabe. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero dice el verso 22, pero también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía confianza en el Señor. A un nivel ambiguo, a lo mejor no, está confundida, está por las mismas emociones, pero ella le dice, yo sé que el Padre escucha tus oraciones y lo que pidas se te da. Ahora, dice allí en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahora, Marta, como judía, ella creía en la resurrección de los muertos, una resurrección general. Los fariseos creían eso, los saduceos no. Los saduceos decían, no, aquí vive la vida hoy, ¿no? Disfruta, porque aquí están las bendiciones. Los fariseos sí creían en la resurrección. Y él dice, ¿sabes qué? Yo sé que todos vamos a resucitar un día. Ahora Jesús le dice, sí, pero yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Le dice allí en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y otra vez Jesús, y otra vez creer, y otra vez yo soy. Y esta es la quinta ocasión que Jesús dice que Él es la resurrección. O más bien, es la quinta vez que dice yo soy, y algo asociado a el poder de Dios. Si ustedes se acuerdan, vimos que Jesús ya había dicho, yo soy el pan de vida. Y fíjate, ¿sabes? En el Evangelio de Juan, la palabra vida se menciona 36 veces.
Si tú juntas los otros 3 evangelios y sacas las repeticiones de la palabra vida, en los 3 evangelios juntos, en los sinópticos, solamente se menciona 16. Es decir, más del doble de los 3 evangelios juntos, la palabra vida. Así comienza en el capítulo 1. Dice, en él estaba la vida y era la luz de los hombres. Jesús continuamente, o más bien Juan continuamente asocia a Jesús con la vida. Y aquí Jesús había dicho, yo soy el pan de vida, lo dijo en el capítulo 6, en el verso 35. Dijo, yo soy la luz del mundo, lo dijo en el capítulo 8. Yo soy la puerta, lo dijo en el capítulo 10. Yo soy el buen pastor, lo dijo en el capítulo 10. Y ahora dice, yo soy la resurrección y la vida. Y sabemos la implicación de la palabra yo soy, ego eimi, decimos en la traducción de Jehová. El que es, no el que fue, no el que va a ser y va a dejar de ser, es el que siempre ha sido y el que siempre va a ser, el que es. Y Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, no solamente se presenta como alguien que puede dar vida o alguien que resucita, sino el que es la vida y el que es la resurrección. Y son 2 cosas las que dice Jesús, 2 realidades que presenta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, siempre Jesús hacía esos contrastes. Cuando Él se mencionaba como el yo soy, siempre hacía el contraste con algo natural. Yo soy la luz del mundo. Bueno, el sol es la luz del mundo, sí, pero yo soy la verdadera luz. Yo soy el que verdaderamente puede alumbrar los ojos de las personas. Yo soy aquel que puede traer la verdad de Dios. Yo soy la luz. Yo soy el pan. Oye, pues nosotros comimos el maná del cielo. No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy el que puede traerte vida eterna. Tú comes el maná y te vas a morir, pero si tú participas de este pan, de esta comida, dice, no vas a morir. Y entonces Jesús está presentando como la vida y como la resurrección. Ahora, cuando piensas en la vida, es algo cotidiano, pero si yo te pregunto, ¿qué es la vida? ¿Tienes una definición? ¿Tú me puedes definir en concreto qué es la vida? Y bueno, podemos decir en un organismo, bueno, pues es esa facultad que tiene de respirar y de bla, 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 y comer y de reproducir, así. Pero como creyentes podemos ver la vida como algo más trascendente, más allá de aquello que impulsa o que mueve a un cuerpo, a un organismo. Para nosotros los creyentes, de hecho, si vemos lo que dice Jesús aquí, la vida no es una condición física o una condición social, la vida es una persona. Jesús es la vida. Y eso es lo que dice Pablo, si tú vas a Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo su vida se manifieste, ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Cristo su vida. Es lo que Pablo veía también en Filipenses en el capítulo 1, verso 21, cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora, si lo piensas en esos términos, no lo usamos así, ese concepto de vida. Dices, ¿dónde andas? En la playa, pura vida, ¿no? Bueno, si eres costarricense, vas a decir pura vida, ¿no? Esta es la vida. Oye, ¿dónde andas? Estoy de vacaciones, la pura vida, dices, ¿no? Aquello que mueve tus sentimientos, aquello que está en el centro de tu corazón, esa es tu vida. Dices, mi esposa es mi vida, mis hijos son mi vida, el trabajo es mi vida. En una manera, es aquello que está en el centro de nuestro corazón, que nos mueve a actuar, lo que dirige nuestros hechos, lo que nos motiva, lo que nos apasiona, lo que nos satisface en aquello en que te deleitas. Jesús es la vida. Y Jesús es el medio para traer vida. Él es la resurrección. Y quiero que pienses en esto. Nosotros lo hemos experimentado. Si tú creíste en Cristo, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, dice que estabas muerto en tus delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Dice que estando muertos, Jesús, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, dice. Hemos sido vivificados. Estábamos muertos espiritualmente, ahora sí, The Walking Dead, éramos zombies muertos en vida, pero Jesús nos dio vida.
y vida espiritual. Ahora piensen esto, esta es la prueba máxima de Jesús. De verdad puedes dar vida, hay que ver, ¿no? Pero nosotros hemos experimentado esa vida espiritual que nos levantó de la muerte que causa el pecado. Apúntalo ahí en Efesios 2, verso del 1 al 10, ahí lo vas a ver. Y Jesús de hecho lo dijo en Juan 5, del 24 y 25. Jesús dijo, va a llegar la hora, y ahora es, en que los muertos van a escuchar ¿qué? La voz del Hijo, y van a vivir. Y nosotros somos esos muertos que hemos escuchado la voz de Jesús y tenemos vida. Ahora, la vida que da Jesús es vida ¿qué? Vida eterna, pero también vida abundante. Es no solamente cantidad de vida, sino calidad de vida. Vida abundante y vida eterna, vida que no termina. Ahora, sabemos que cuando el espíritu abandona el cuerpo, eso significa que está muerto. ¿Sí? El espíritu se va, queda el cascarón, está muerto. Pero para alguien que ha creído en Jesús, dejar el cuerpo es ir con Jesús. Creemos que cuando nosotros morimos vamos con Cristo, y Pablo también lo creía. Segunda de Corintios 5, 6 y 10. Segunda de Corintios 5 dice que cuando estamos ausentes del cuerpo vamos a estar presentes con el Señor. Eso significa que en el momento que nosotros morimos, partimos con el Señor para estar en su presencia. Segunda de Corintios 5, verso 6, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo eso es lo que dice también en Filipenses, en el capítulo 1, versos 22 y 23, cuando dice: quisiera ya partir y estar con el Señor, pero por causa de ustedes, de la obra, estoy en un aprieto, no sé qué decidir porque quisiera estar allá, pero también quiero seguir por el bien de ustedes aquí. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver con esto? Que aún si quedamos vivos, aún si no morimos en este tiempo, si estamos vivos cuando el Señor regrese, pues no vamos a morir, simplemente vamos a ser transformados. Jesús es la vida, Él es la resurrección. Para nosotros como creyentes, la muerte, ahora sí, es como dormir y despertar. Y no sé si de repente te acuestas tú, algunos que duermen 3 horas por aquí, ¿no? Pero te acuestas y te levantas y dices: ¿qué hora es? Oye, pues, casi ni dormí, dices, si fueron 7 horas, ¿no? Pero dices: me acuesto y cierro los ojos y ya me despierto. Es nada. Bueno, nosotros como creyentes, la muerte solamente es el inicio de la vida en otro estado. Si no estamos muertos, dice, cuando el Señor regrese, vamos a ser transformados para estar con Él en la eternidad. El punto es, la pregunta que el Señor le hace a Marta en el verso 26, ¿crees esto? Le acaba de decir Marta: Señor, yo creo que tus oraciones son escuchadas, lo que pidas se te va a dar. Y Jesús le dice: ok, yo soy la resurrección y la vida, ¿lo crees? Y mira lo que le dice Marta, verso 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Creo que eres el Cristo, creo que eres el Hijo de Dios y creo que has venido al mundo. Y este es el Evangelio. Y ella le dice: Señor, lo creo. Y la pregunta es: ¿lo crees tú? Es lo que necesitamos creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo porque el Padre lo envió a morir por nosotros. Esa es la pregunta importante. Y nuevamente, y te dejo de tarea, en tu casa, ponte y subraya las veces que habla de creer. ¿Cuántas veces menciona creer, creer? ¿Ok? Ahora, llega ahí entonces en el verso 28
Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Está María también, acá aparte, Marta regresa, Jesús se queda fuera de la aldea, no ha entrado todavía, y llega Marta en secreto, le dice a María, el maestro quiere verte. ¿Por qué lo dice en secreto? Porque estaban gente de Jerusalén. Marta sabía que querían prender a Jesús, Marta sabía que Jesús estaba corriendo peligro y se lo dice en secreto. María dice, con permiso voy a ir al tocador, ahorita vengo, y están todos los que están llorando. ¿A dónde va? Va a llorar al sepulcro, vamos, ¿no? Y ahí van todos corriendo atrás de ella. Dice que María va en el versículo 32, llega donde estaba Jesús y al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y es exactamente las mismas palabras que había dicho Marta. Con otro tono, probablemente María dijo, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Sí? Eran diferentes, pero es el mismo sentir que está compartiendo con ella, con el Señor. Y María me llama la atención. María la vas a ver 3 veces mencionada en la Biblia. Cuando Jesús está como invitado, que llega y comienza a predicar. ¿Dónde está María? Sentada a los pies de Jesús, oyéndola. Esta segunda ocasión, donde Jesús llega a la aldea y ella sale, ¿y dónde está? Postrada a los pies de Jesús. Y la tercera la vas a ver en el capítulo 12, donde María, ¿qué está haciendo? Ungiendo los pies de Jesús. María, podemos decir María, la de los pies de Jesús, porque siempre estaba allí. Cada vez que se menciona, está allí. Y ¿sabes qué? No hay mejor lugar para estar a los pies del Señor. Sea que estés escuchándolo, sea que estés poniendo tus cargas, ¿sí? Tus dolores, tu sufrimiento, tus necesidades, o sea que estés adorándole, no hay mejor lugar para estar que a los pies del Señor. ¿Estás de acuerdo? Aquí Jesús la escucha, llega María y ella le hace saber lo mismo, su sentir. Le dice, Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí no hubiera pasado esto. Pero mira lo que sucede allí. Dice en el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 es el más corto en toda la Biblia. Jesús lloró. ¿Sabes qué contraste, no? Porque en griego el versículo más corto es Filipenses, cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Son muy contradictorios los dos pasajes más cortos de la Escritura, pero hay algo importante aquí. En el versículo 33 dice que Jesús ve a María llorando, ve a los judíos que la acompañan, que están llorando también, y dice allí, se estremeció en espíritu. Si tú traes la Nueva Versión Internacional, va a decir que fue conmovido profundamente. Pero la palabra que usa allí en realidad no se traduce así. La palabra es embrimaomai, que fuera del contexto bíblico se usa para un caballo resoplando, ¿sí? Cuando están, imagínate un ejército, acabo de ver El Señor de los Anillos. Tú ves allí los caballos que están preparados para las batallas y siempre ponen los caballos así como, ¿no? Por alguna razón, no sé si saben que van a pelear o qué onda, pero empiezan a resoplar. La idea es un sentimiento de indignación, de ira, mezclado con, dice allí, se estremeció y se conmovió, mezclado con angustia. Jesús, cuando está viendo, ve a María llorando, ve a los judíos llorando, dice que Jesús se indigna y se angustia. Y dice,
Hay lugar para la indignación en esta escena, hay lugar para que Jesús esté airado. Y pudiéramos pensar, bueno, aquí están estas hermanas que conocen a Jesús, que saben que las ama, y su falta de fe es evidente. O podemos ver a los judíos que habían venido de Jerusalén y decir, hipócritas, sabemos que les pagaban a unos para llorar. Y Jesús se puede sentir enojado por la hipocresía, por la incredulidad. Y a veces tomamos una actitud similar en un funeral, ¿no? No sé si alguna vez te haya tocado. Es el lugar donde más incompetente me siento. Cuando no puedes realmente entender el dolor de las personas. Y a veces pensamos que si decimos algunos versículos y les decimos a las personas, mira, tú debes de tener fe y todo, ya las personas se van a sentir tranquilas, ¿no? O como los amigos de Job, ¿sabes qué? Pues algo malo de haber hecho, ¿no? Gracias, te puedes largar, por favor, ¿no? Déjame en paz. O, como, peor todavía, como la esposa de Job, ¿no? Mejor muérete ya, gracias querida, ¿no? Porque a veces es el tipo de sugerencias que tenemos, ¿no? No tenemos palabras para expresar el dolor que otra persona está sintiendo. Pero Jesús no está enojado por eso. Jesús, cuando está allí, está viendo el sufrimiento que ocasiona el pecado. Está viendo la muerte, el postrer enemigo, dice la Biblia, como por causa del pecado trae dolor, trae sufrimiento, trae miseria a los hombres. Dice el libro de Hebreos que los hombres estamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte. Dice que la muerte tiene su imperio y desde Adán en adelante ha dominado, ha reinado. Y aunque el resto de la gente después de Adán no peca a la manera de Adán, la muerte sigue reinando y la gente sigue muriendo. Y tú y yo morimos el día de hoy por causa del pecado. El Señor creó todo bueno y nunca pensó en que el hombre muriera, aunque el hombre enfermara. Fuimos creados en un inicio para la eternidad, pero el pecado trajo la muerte. Dice el libro de Romanos que el pecado abrió la puerta para que la muerte entrara y la muerte pasara a todos los hombres. Y Jesús está allí y ve a la gente sufriendo y Jesús está enojado, tiene ira y tiene angustia porque sabe que en unas semanas Él va a enfrentar la muerte, Él va a destruir a la muerte, pero también va a experimentar la misma miseria que los seres humanos. Y Jesús allí no puede contener sus emociones y Jesús llora. Y no está mal que llores. No está mal que la gente que pierde a alguien llore. Pablo dice, yo les digo, hermanos, para que no ignoren como los que no tienen esperanza. Sabemos que va a haber un reencuentro cuando hemos creído en Jesús, pero eso no implica que seamos ajenos al dolor, a la separación, a la tristeza que ocurre cuando alguien pierde un ser querido. Y Jesús aquí está indignado, tiene ira, porque ve las consecuencias en sus amigos, ve las consecuencias en la gente y ve las consecuencias de la incredulidad. Todos aquellos que mueren sin creer en Jesús sabe que la muerte no va a ser un estado transitorio, sabe que la muerte va a ser eterna. ¿Sabes qué me enseña esto? Que el Señor no es impasible al dolor humano. Contrario a lo que muchas personas piensan y dicen, ¿cómo puede ser Dios y que permita este dolor y que permita el sufrimiento? ¿Sabes qué? Jesús no es ajeno al sufrimiento. De hecho, en Isaías 53:3 se nos dice que Jesús es el varón de dolores, que es experimentado en quebrantos. Es aquel que conoce el dolor y la miseria humana. En Hebreos 2:18 nos dice que Él mismo padeció y por lo mismo es poderoso para ayudarnos en nuestras debilidades. Y en Hebreos 4:15 nos dice que por lo mismo, porque fue tentado en todo, también es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Es alguien que entiende el dolor, es alguien que se enoja cuando muere un niño, se enoja con la enfermedad, alguien que odia el cáncer, alguien que no está contento con la injusticia, y hay esa mezcla de dolor
por los que están padeciendo, pero también de ira, de enojo por el pecado y sus consecuencias. Jesús no es ajeno, Jesús lloró. Y puedes imaginarte esto porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero eso no le impidió compartir el dolor, el sufrimiento que estaban pasando sus amigos. Jesús compartió con ellos la tristeza. Primera de Corintios 15, 26, después de que Pablo habla acerca de la resurrección y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ¿sabes qué? En el verso 26, el postrer enemigo, la muerte, va a ser derrotado. Y en Apocalipsis, capítulo 20, verso 14, vemos el final. Dice que la muerte y el Hades son echados al lago de fuego. Imagínate, la muerte es echada al lago de fuego. Y dice al final del Apocalipsis, no va a haber más muerte, no va a haber más lágrimas, no va a haber enfermedad. El Señor ha derrotado a la muerte. Sin embargo, Jesús comparte el dolor, dice que llora con ellos. Y entonces la gente malinterpreta, como el día de hoy. Dice el verso 36, dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mira, está impotente, no haya qué hacer, hombre. Pues que no era poderoso, que no podía haber evitado que muriera. Y es la misma pregunta que hace la gente el día de hoy. Pues si hay Dios, ¿por qué está sufriendo la gente? Si no que muy Dios, ¿por qué no sanas las enfermedades? Y nuevamente Jesús ve la incredulidad, las consecuencias que trae el pecado y la muerte. Pero estaban equivocados al pensar que Jesús estaba impotente allí. Dice, verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y otra vez la palabra profundamente conmovido es la misma que mencionábamos ahorita. Jesús iba resoplando. Llega a la cueva y dice el verso 39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele, dice, porque es de 4 días. Y eso nos suena a un pretexto, como, sí Señor, sí creemos que es la resurrección, pero pues ya ahorita, pues ya van 4 días, ya apesta. Déjanos recordar lo bonito. Y eso nos sucede mucho a nosotros. Nosotros tenemos un encuentro diferente con la muerte. En aquel entonces no había funerarias, no los maquillaban. Sí, allá les amarraban la mandíbula, le amarraban las extremidades para que quedaran derechitos. No los maquillaban y le ponían un trajecito, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ya van 4 días, Señor, no le abras porque ya va a apestar. Y mira lo que dice allí. Jesús le dijo en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. ¿No crees que vas a ver la gloria de Dios? Y entonces dice, quitan la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Si te fijas, la oración de Jesús es significativa. Jesús ya había orado por Lázaro. Jesús dice, yo sé que ya me escuchaste, gracias porque me escuchaste, pero lo estoy diciendo por los que están aquí alrededor, para que puedan creer, para que ellos también crean, para que ellos también sepan. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Y otra vez, eso es lo que el Señor quiere, que creas. Y Jesús está dando gracias a Dios y le está diciendo, tú sabes que lo que yo hago siempre lo hago porque tú lo autorizas, porque tú haces tu voluntad y porque yo obedezco a tu voluntad. Yo lo sé, pero quiero que ellos lo sepan y que puedan creer que tú me has enviado. Y dice el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Y dice que Agustín pensaba que Jesús había dicho Lázaro, porque si hubiera dicho sal fuera, se hubieran levantado todos los muertos, ¿no?
Dijo, no, ustedes quédense ahí, nada más Lázaro, ¿no? Sal fuera. Y dice que Lázaro se levanta. Ahora, piensa esto, esta es la séptima señal de Juan. En el Evangelio de Juan hay 7 señales. Si tú recuerdas, fue la primera que convirtió agua en vino en el capítulo 2, la sanidad del hijo del noble en el capítulo 4, la sanidad del paralítico en el capítulo 5, la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6, Jesús camina sobre el agua en el capítulo 6, Jesús sana al ciego de nacimiento en el capítulo 9 y resucita a Lázaro. Esta es la última señal y es la señal definitiva. Jesús había hablado de que Él era la vida, de que si escuchabas su palabra no ibas a morir, de que no iban a morir eternamente, que los que comieran el pan de vida no verían la muerte. Y esta es la prueba máxima. Jesús levanta a un muerto. Esta, ahora sí, su señal final, su señal definitiva. Y no es casualidad que sea la séptima. En la Biblia se usaba el número 7 para hablar de plenitud. Y aquí Jesús estaba redondeando su ministerio milagroso. Está terminando con la última señal, con la señal suprema, excepto de su propia resurrección, de que Él es el Señor de la vida, de que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Como Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para levantarla, para volverla a tomar otra vez. Jesús está haciendo lo que había prometido. Ahora, hay algo que me llama la atención. Lázaro se levanta y va con sus, amarrado y todo, a como puede, y dice, ¿sabes qué? Suéltenlos, desátenlo, déjenlo ir. Y te imaginas, en el capítulo 12, dice que Jesús va a Betania a cenar con Lázaro, con sus amigos Marta y María. ¿Te imaginas? Llega Jesús y está Lázaro sentado con sus vendas todavía ahí. ¿Qué onda, Señor? ¿Cómo has estado? No, Lázaro está vestido. Lázaro está viviendo una vida nueva, una nueva oportunidad. Y digo esto porque todos nosotros hemos sido resucitados. Todos nosotros hemos tenido una nueva vida, una vida espiritual. Y muchas veces a lo mejor salimos como Lázaro y queremos caminar todavía con nuestra vestimenta funeraria. Todavía queremos caminar con las vendas y con nuestros hábitos y todos esos estorbos de la vida anterior, cuando Jesús nos ha dado una novedad de vida, nos ha dado una vida nueva. Por eso nos dice Pablo que debemos vestirnos como escogidos de Dios, que debemos vestirnos de Cristo, que debemos desechar al hombre anterior, porque Jesús es la vida, es la resurrección, y cuando resucita algo, tiene el poder para darle vida nueva y proveer todo lo necesario para sustentar esa vida nueva, no para que vivamos en la vida anterior. Aquí lo que dice el Señor es, ¿sabes qué? Desátenlo, no lo dejen con esos trapos. Y muchas veces como creyentes nosotros vivimos atados a las mismas cosas antes de que fuéramos resucitados, espiritualmente hablando. Seguimos atados de manos o de pies, seguimos viviendo una vida a veces estéril, a veces sin fruto, porque queremos vivir como vive el resto de las personas que no han conocido a Jesús. Y es lo que Pablo dice, ya no vivan como los gentiles que viven en la vanidad de su mente. Ya no vivan para pensar en cómo van a disfrutar de la vida ustedes y cómo van a ser más ricos y cómo van a pasarla mejor. Vivan a la luz del llamado que tienen, a la luz de la eternidad. Vivan como personas que han resucitado de entre los muertos, porque eso es lo que somos. Somos gente que ha sido resucitada de entre los muertos. Jesús solo tuvo que hablarle a Lázaro para que Lázaro saliera de la tumba. ¿Lo crees tú? ¿Puedes creer esto el día de hoy? ¿Cristo puede levantar a los muertos? Cristo puede satisfacer las necesidades de una nueva vida, porque Él es la resurrección y la vida. Solo Él puede llamar a los muertos espirituales y darles vida espiritual. Solamente Él puede, por su poder de resurrección, transformar a las personas y darle vida para que todo sea nuevo. Una vida que haga las cosas nuevas. ¿Sabes? Lo ha hecho a través de la historia. Tú lees la palabra de Dios y lo has visto. Tú lees el testimonio de gente alrededor de la historia, como
Dios ha dado vida a naciones, a iglesias, a personas. Dios lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección? ¿Crees que Jesús es la vida? Si tú lo crees, como dijo aquí, aunque mueras, no vas a morir eternamente. Y si estás vivo, no vas a morir, vas a ser transformado. Esa es la promesa del Señor. Que el Señor nos ayude para que en este año que comienza podamos vivirlo con esta idea en mente. Dios nos ha llamado para que vivamos una vida abundante y una vida eterna. Calidad de vida, no solamente cantidad de vida. No es que vas a vivir muchos años solamente, sino que los vas a vivir de una manera diferente, a la luz de la eternidad. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque por tu palabra podemos ver el llamado, Señor, que tú nos has hecho. Tú nos has llamado de entre los muertos para que tengamos vida, vida abundante y vida eterna, Señor. Son sinónimos en tu palabra. Señor, tú nos has llamado para que vivamos a la luz de la eternidad, conscientes, Señor, de que tenemos 12 horas en este mundo, de que tenemos solamente un tiempo limitado para hacer tu obra, para hacer aquello que tú nos has enviado a hacer, para hacer tu voluntad. Señor, y la primera obra que tú nos pides es que creamos al que te ha enviado. Tú nos pides que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que murió para pagar nuestros pecados. Señor, y si hay alguna persona que no lo ha hecho en esta mañana, queremos pedirte para que hoy tome esa decisión, Señor. Que hoy sea el día en que pueda recibirse como el único Señor y Salvador de su vida. Padre, trae, Señor, arrepentimiento a cada corazón. Que se puedan arrepentir de pensar, Señor, que son autosuficientes, de pensar que no necesitan a nadie, sino que por sus buenas obras pueden ganarse el cielo. Señor, que en esta mañana podamos todos reconocer que todos hemos fallado, que todos estamos necesitados de un Salvador, que todos necesitamos un mediador para contigo. Señor, también te pedimos por los demás, aquellos que ya hemos creído que tú eres el Cristo. Señor, que podamos vivir nuestra vida de una manera significativa. Que podamos creer, Señor, que nos has puesto aquí con un propósito, que tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros para que podamos caminar de una manera obediente a tu palabra, para que podamos seguir conociéndote, Señor, a través de ella y para que podamos vivir, Señor, una vida de acuerdo a ese llamado. Que podamos manifestar, Señor, tu gracia, tu favor para con los hombres, Señor, y que tú nos uses para que otros puedan escuchar ese mensaje, esas buenas nuevas, Señor, y sean reconciliados contigo. Padre, danos sabiduría, danos, Señor, un anhelo por tu voluntad, por agradarte en todas las cosas, Señor, y perdónanos por las veces que nos hemos desviado, que seguramente son muchas, Señor, cuando nos hemos ido tras nuestros propios deseos, tras nuestros propios planes, cuando hemos pensado, Señor, que nuestra voluntad es mejor que la tuya y nos hemos apartado, Señor, de tu palabra, de tu propósito. Señor, te damos muchas gracias por este año que nos has concedido, este año que estamos terminando, y te damos gracias, Señor, por los días que nos concedas hacia adelante. Queremos vivirlo, Señor, queremos gastar nuestro hombre exterior, como dice tu palabra, en tu obra. Queremos gastar nuestra vida, Señor, en aquello que permanece para la eternidad, para que el día que estemos ausentes de nuestro cuerpo podamos rendirte buenas cuentas a ti, Señor, que podamos obtener ese galardón por la fidelidad, Señor, a tu servicio, por la fidelidad a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.